Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:30 minutos, 7:30 en las Islas Canarias. Como había salido un momento del estudio, cuando vengo me encuentro con que ya han demediado las bandejas de presa ibérica de navarretintoibéricos.com. No me extraña. Es que está buenísimo. Yo vengo aquí a desayunar. 100% ibérico, pata negra, criado en granjas de selección genética en Extremadura. Luego, pues en fin, le hacen crecer al cerdo ahí en Montanera, comiendo bellota. Luego lo secan los embutidos de la mejor manera posible con la tecnología más avanzada. Pues claro, están buenísimos. Entren ustedes en navarretintoibéricos.com y también lo tienen a su alcance. Y si son socios del Club de Amigos del Toro TV y de la Fundación Periodismo y Libertad, pues encima con un 10% de descuento. Toma ya. Bueno, don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Bien, muy irritado. Muy irritado, pues ahora dará usted rienda suelta a su irritación. Don Isaac Parejo, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, pues aquí, lo que te he dicho, desayunando aquí embutidos de mi tierra. ¿Es usted extremeño? Yo soy extremeño. No lo sabía. Soy de Badajoz, de Don Benito. De Don Benito. Fíjate. Don Benito no era la localidad que se iba a unir a no sé qué. Es una historia que es para contarla pues de largo, ¿eh? Bueno, y doña Ana Grau, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, muy bien. Además yo notifico a la audiencia, yo normalmente no desayuno nunca, jamás. O sea, no como nada, no es para ayunos intermitentes ni nada, pero en fin, hoy no me puedo resistir. O sea, todo lo que falta me lo he comido yo. Bueno, ¿por qué está usted irritado? ¿Por lo mismo que yo? ¿Por la Junta de Fiscales de ayer, don Javier? Si fuera solo eso de Luis, es que es el tono, es ver que vamos a llamarlo la izquierda, el PSOE, lo que hay alrededor, ha cogido un tono completamente desquiciado. Están intentando tapar verdaderas barbaridades con una sobreactuación, luego hablan de la memoria, ¿no? Les rompen una foto y parece que les matan a la madre, pero bueno, cuando matan a 2.500 mujeres, hombres, niños, ancianos, los de Hamás, pues miran para otro lado. Es decir, las declaraciones verdaderamente bochornosas de los ministros. Yo tengo la sensación, sinceramente, de que tienen ganas de que se produzca algún tipo de desastre, algún tipo de situación que se nos vaya a todos de las manos. A mí me tiene muy, muy irritado este tono y sobre todo esta desvergüenza. Yo tengo cada vez más claro una cosa, don Luis. A mí me hablan del PSOE bueno, el PSOE malo, el PSOE regulero, es decir, y me hablan de muchas cosas, pero claro, yo tengo ya una edad y he vivido el PSOE, entre comillas, bueno, y bueno, la gente tiene poca memoria, pero ya empezó a parir este monstruo en aquel entonces. Es decir, yo cuando pierden las elecciones en el 96, que más o menos descontaban que las podían perder, pues las pierden por muy poco al final, también es verdad. Ya se produce ahí una especie de shock, ¿no? Pero cuando pierden a las siguientes y ya pierden de forma absolutamente incontestable, a partir de ahí, esos que llamaban moderados, yo leí en su momento columnas en el diario El País, por ejemplo, de personas muy moderadas, que eran verdaderamente incendiarias ya, es decir, hablaban de la ultraderecha, del fascismo, del franquismo, no concebían que el poder pudiera estar fuera de su alcance, es decir, no concebían efectivamente que nuestra pobre, triste y maltrecha democracia pudiera obrar el prodigio de que hubiera un gobierno que no fuera de izquierdas, y desde entonces hasta hoy han ido apretando las tuercas con saltos cualitativos. Es decir, Zapatero fue uno de ellos, y el siguiente ha sido ya este personaje que tenemos, que lo tengo que llamar presidente porque no me queda más remedio, pero que es un pseudopresidente, el que habla de pseudomedios, y es un pseudopresidente en un pseudopartido con una pseudomoral. Es decir, yo creo que lo que deberíamos tener los españoles claro es que esto que están intentando provocar es verdaderamente peligroso y es contrario a la política, contrario a la convivencia, contrario a la democracia.
Bueno, para mí Pedro Sánchez es un pseudopresidente en una mafia criminal, básicamente, y me alegro, espero que estemos todos de acuerdo en esta mesa en que no existe ese PSOE bueno, del que yo tantísimas veces he hablado, y me decían, no, es que Paje, es que el otro nos va a venir a salvar, y yo siempre he hablado de que el PSOE bueno nunca ha existido, ha podido ponerse una capa, ha podido ponerse una máscara, ha podido ponerse lo que sea para intentar parecer otra cosa que no era, pero el PSOE bueno, el PSOE siempre ha sido lo mismo, con distintos disfraces, pero al final Zapatero, que fue el que inició toda esta vorágine de enfrentamiento civil, de violencia institucional, que a mí me gusta llamarlo así, la división de los ciudadanos de la vuelta de las dos Españas fue este ser, perdóname la expresión, infecto que nos trajo la democracia y que Pedro Sánchez después, bueno, pues ha decidido contribuir a su legado. Pero a mí en lo que más me tiene irritado en estos días, que son muchas cosas las que están pasando, pero estos días sobre todo la acción que ha anunciado Pedro Sánchez que va a hacer en julio contra los medios de comunicación, que no sé por qué lo va a hacer en julio y no lo hace ya. Algo tendrá más preparado en julio para que nos haga esperar tanto tiempo. Porque, claro, es que este gobierno que se tiró, no sé cuánto tiempo, cuántos años estuvo en la calle protestando por esa famosa ley Mordaza, que iba a acabar con las libertades, que simplemente, bueno, realmente no sé qué es lo que cambió la Ley de Seguridad Ciudadana más allá de aumentar alguna cuantía de multas, etcétera. Y sin embargo, este mismo gobierno que criticó tan duramente esa ley de Mordaza se va ahora a dedicar a mordazar a los medios de comunicación, a censurarlos y a saber Dios quién sabe qué hará para intentar acabar con esa máquina del fango que él llama, que en fin, no hay más máquina del fango que el propio gobierno, que es el gobierno del bulo, ¿no? El gobierno de la mentira, que se ha dedicado... Tenía que poner un cartel con letras de neón rojas, que a ellos les va eso bastante, en la Moncloa, que pongan fábrica del fango. Sí, que la haga, sí, efectivamente, es que es la fábrica de España del fango, es la de Pedro Sánchez. Entonces a mí me da bastante pánico, que es lo que más me desconcierta ahora, más que, bueno, esa junta de fiscales, que yo, como siempre he dicho, la amnistía a la gente en general, por desgracia, le importa un pepino, o sea, esa es la realidad. Pero a mí me preocupa mucho lo que vaya a hacer con los medios de comunicación, porque al final los medios son el cuarto poder y en fin, me da miedo lo que este señor pueda hacer para convertirlos en el primer poder y que sea al final todo esté a su servicio. Bueno, a ver, todo esto no sirve de nada. A ver, para empezar, lo de los medios de comunicación no es de ahora. O sea, la falta de respeto del poder político hacia los medios de comunicación en este país es tremebundo. Creo, Luis del Pino, que algo sabe de eso. Y estoy de acuerdo en una cosa que se ha dicho aquí, que es que la izquierda, tradicionalmente esta vez, se abroga una especie de patente de corso de que, bueno, de ellos tienen la hegemonía de la cultura, tienen la hegemonía de los medios de comunicación, tienen la hegemonía de qué es genocidio y qué no es genocidio, etcétera, etcétera. Dicho lo cual, yo creo que el problema al que nos enfrentamos es más profundo. En España vamos de la alternancia al guerracivilismo y del guerracivilismo a la alternancia. Y el domingo pasado leí en La Razón una entrevista con el presunto líder de la oposición en España, el señor Núñez Feijóo, y debo decir que me quedé muy perpleja leyendo esa entrevista, porque me pareció que el señor Feijóo no sabe en qué país vive y no sabe lo que pasa aquí. Porque claro, dices, a ver, se puede estar muy de acuerdo con todo lo que hemos planteado aquí. A ver, aquí tú has mencionado Zapatero. Yo creo que Zapatero funda una deriva muy peligrosa, que es la de... A ver, hasta Zapatero todo el mundo sabía que tarde o temprano la alternancia, o sea, ahora gobierna el PSOE, luego gobierna el PP, luego gobierna el PP. Entonces Zapatero es el que intenta aislar, o sea, que el PP no pueda gobernar a base de apoyarse en quien sea. Incluye evidentemente no solo a los separatistas catalanes, que entonces parecían los teletubbies en comparación con los señores pues de Bildu y todo esto. A día de hoy asistimos a una curiosa, si leemos las elecciones olvidándonos del ruido ambiental, resulta que suben los partidos nacionales, incluido Vox, que es el único partido que queda, que no es ni el PP ni el PSOE, con vocación de implantación nacional, porque todo lo demás son Esquerras, Bildus, Venegas, de Podemos, entonces ya mejor ni hablamos, y Vox, y bien que se ha empeñado el PP en intentar que Vox no tenga esa presencia, pero la sigue teniendo, sigue ahí. Entonces, por un lado, por ejemplo, ahora mismo si en el Parlamento de Cataluña PSC, PP y Vox pactaran y se dejaran de puñetas,
sumarían la mayoría absoluta y se habría acabado la tontería de Puigdemont, de Esquerra. Pero claro, eso es inconcebible porque se ha acabado un marco político que nadie puede hablar con nadie. Por ejemplo, el Partido Popular no tiene presencia en la mesa del Parlamento de Cataluña, siendo la cuarta fuerza. Si hablas con un socialista, les llamamos y no se quisieron poner. Si hablas con el PP, nos llamaron pero no nos ofrecieron nada. Dicho de paso, PP y Vox tampoco se votaron mutuamente, que habrían podido. Entonces, claro, ¿a dónde quiero ir a parar con todo esto? Yo cuando leí la entrevista con Feijóo el domingo en La Razón, digo, a ver, mientras Feijóo no entienda que tiene que echar primero a Puigdemont y luego ya veremos si consigue echar a Sánchez. O sea, mientras considera aceptable pactar con Puigdemont para echar a Sánchez, que tampoco se está luciendo mucho, el señor Feijóo en echar a Sánchez, no saldremos de este bucle. O sea, alguien tiene que tener cabeza, levantar la cabeza de este ambiente lamentable que habéis descrito los dos muy bien. Pero claro, yo entiendo perfectamente. A ver, yo cuando veo la ley de amnistía, imaginaos cómo se me queda el cuerpo. Yo cuando veo lo que está pasando ahora en Cataluña, a ver cómo se me queda el cuerpo. Pero alguien tiene que levantarse y decir, la política nacional la tienen que hacer los partidos nacionales. Ya hemos tenido bastantes... Entonces, los partidos nacionales tendrán que hablar un poco entre ellos. O sea, a ver, PP y PSOE y Vox tienen que encontrar una manera de colaborar y así que ahora parece con Sánchez todo esto es posible, pero es que todo esto que estamos hablando, el que gana siempre es Sánchez apoyándose en los partidos y macho, lo otro nunca suma, gana, pero no suma. Entonces hay que trascender ese marco mental, creo yo. Pero yo creo que estoy en profundo desacuerdo con lo que está usted diciendo. Primero, terminológicamente, llamar al PSOE Partido Nacional, yo creo que roza el delito de difamación, así que tenga usted cuidado con lo que dice. Y en segundo lugar, ¿quién es en estos momentos la mayor amenaza a la democracia? ¿Puigdemont? ¿O ese Sánchez que amnistía a Puigdemont y que está pretendiendo cerrar los medios de comunicación críticos y tomar el control de la justicia? Sánchez es mucho más peligroso. Pero vaya novedad, ¿no? Bueno, pero ¿con quién hay que acabar con Sánchez? O sea, si Puigdemont es peligroso, es porque Sánchez le da los instrumentos para serlo. Si hubiera en la Moncloa a alguien que no fuera Sánchez y que fuera efectivamente de un partido nacional, Puigdemont sería un problema que se acaba en 2 minutos. Es que no, es al revés. Yo creo que si acabamos primero con Puigdemont, lo otro sería mucho al revés. Pero el problema... O sea, yo lo que planteo es una discrepancia estratégica. Bueno, Puigdemont estaba acabado ya hasta que la resucitó este hombre. O sea, él estaba... No, pero a ver, cuando Feijóo dice... Esto estratégico es correcto, a ver, Feijóo, ¿por qué no remata? Es imposible. Porque un día dice, váyase señor Sánchez, porque usted pacta con Puigdemont, la otra día dice que él quisiera pactar con Puigdemont para hacer una moción de censura. Antes el votante dice... Pues mire, va a ser que no me lo creo. Y un día dice hay que echar a Sánchez y al día siguiente quiere negociar el Consejo General del Poder Judicial con él para entregarle ya al Tribunal Supremo. Claro, entonces, a ver, yo creo que lo que habría que hacer es los partidos, cuando digo nacional, quiero decir, partidos de implantación nacional y con vocación de gobierno en España. Y ahora mismo de estos solo hay 3. PSOE, PP y Vox. Todo lo demás son... Perdona, Ana, y el PP ponlo un poquito en cuarentena, porque es que en un partido con aspiración de implantación nacional en el País Vasco no pinta nada. Bueno, y en Cataluña, afortunadamente, porque está este hombre Alejandro que se ha resistido, Alejandro Fernández, como gato panza arriba, pero es que el PP tampoco tiene no tenía, o no tiene, a salvo que Alejandro poco a poco lo consiga, una entidad en Cataluña, es decir, además es un partido que por alguna extraña razón haga lo que haga, favorezca o no a determinados intereses catalanes, está como que allí mismo pero los catalanes no lo quieren ni ver. A ver, la extraña razón es, te la estoy explicando, quiero decir, a ver, si tú miras los resultados de las últimas elecciones en Cataluña y en España y te olvidas del ruido, vuelve el bipartidismo. O sea, los partidos de toda la vida ganan. En Cataluña, por ejemplo, el PSC ha ganado las 2 últimas autonómicas, las europeas, las municipales, y lo ha ganado por goleada. O sea, es el primer partido de Cataluña por tierra mar aire. Pero el PP ha subido un montón. O sea, ha triplicado, quintuplicado presencias. Todo esto sin que a Vox se le mueva un diputado en una pestaña, ¿vale? Entonces, lo que dicen las urnas, a pesar del ruido,
es que quieren que los partidos nacionales vuelvan a tomar el control. Ahora, claro, si los partidos nacionales no hablan entre ellos, si PP cree que tiene que destruir a Vox en vez y PP y PSOE, digamos, antes pactan con el diablo que hablar entre ellos. Claro, eso es lo que nos lleva a esta situación. Por ejemplo, en Cataluña el PP es un partido que, quitando Castelldefels y Badalona, no pinta nada, saque lo que saque, porque ya se ocupan socialistas, indepes y tal de que no entren en el tramado constitucional. El PP le correspondía un puesto en la mesa por ser cuarta fuerza, pero entre los de toda la vida no le quieren. El PP tampoco tuvo la habilidad de hacerse valer y PP y Vox no se votaron, no juntaron fuerza. Entonces lo que yo digo es que, a ver, siempre que vamos al choque en clave guerra civilista, incluso perdiendo la guerra civil, el relato lo gana quien lo gana. Ahí lo dejo. Entonces, claro, yo lo que pido es una solución y tengo la impresión de que hay que levantar la cabeza y no caer en la eterna trampa. Es que eso posiblemente lo hemos estado diciendo en otras ocasiones y demás, pero evidentemente eso depende de una voluntad política que está completamente desaparecida. Totalmente. Entonces, sí. Claro, es como diciendo, esto en teoría es una gran teoría, pero claro, la cuestión es que en la práctica no existen las personas ni los políticos dispuestos a acometerla. Nosotros no se la podemos imponer, nos gustaría a veces decirles lo contrario, que no, esto no nos gusta, que esto no puede ser. Ahora, bien, es decir, hay cosas que llaman poderosamente la atención. El caso de Alejandro Fernández, que es un hombre que dicen que tiene problemas de gestión y tal. Bueno, si ese es el problema que tiene este señor, es tan sencillo como que él mismo reclute a alguien con grandes capacidades de organización y que le lleve ese aspecto, ¿no? Pero yo he visto al propio Partido Popular, después de celebrar el gran salto de votos protagonizado en Cataluña por Alejandro Fernández, a través de los medios amigos lanzarles mensajes como, por ejemplo, no sé, que tiene que abrirse a nuevas sensibilidades, es decir, a otras sensibilidades, como diciéndole, es decir, enmendándole la plana. Es decir, vamos a ver, si este hombre ha conseguido ese resultado, es precisamente porque está diciendo cosas que por fin se pueden entender, es decir, cosas que el público o el votante puede entender, ¿no? ¿Y usted qué, blanco o negro? Bueno, no lo sé, ¿no? Y eso es el Partido Popular, es decir, el Partido Popular tiene un problema. Y dentro del Partido Popular empieza a haber ruido de sables. Dentro del Partido Popular no hay una tranquilidad, ni mucho menos que se pretenda aparentar. Es decir, igual hace unos meses todavía con unas expectativas, pero ahora mismo, a pesar de que quieren transmitir la cúpula una sensación de armonía y unidad, hay unas tensiones crecientes, y las hay en personajes de cierto calado dentro del Partido Popular, no outsiders o que ya están extramuros, tipo Esperanza Aguirre, no, gente activa dentro del partido. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque yo entiendo que tiene que haber diálogo, pero lo primero que tienes que tener son ideas. Si no puedes dialogar si no tienes ideas. Es decir, yo no puedo sentarme contigo, Ana, a negociar o a discutir sobre algo si tú no sabes a qué carta tenerte conmigo. Pero tú ¿de qué palo eres? No, depende de lo que me vaya conmigo. Es que por eso digo que Feijóo un día pues critica con razón a Sánchez por sus pactos, se le está acabando con la ley de amnistía, pero al día siguiente se abre a hacerle una moción de censura a Sánchez con Puigdemont. Yo creo que sí. El problema que tiene el drama de Alejandro Fernández es que ahora es el único referente histórico del Constitucional. Eso sería un buen título para una novela, El drama de Alejandro Fernández. Sí, ¿verdad? Sí. Alejandro Fernández es el gran referente que ha quedado del constitucionalismo catalán ante la desaparición de Ciudadanos, y que Vox evidentemente combate el proceso, pero yo creo que llegó más tarde y además tiene un discurso ahora mismo más enfocado en el tema de la inmigración. Pero claro, es muy difícil ser un referente es muy difícil contra la amnistía, contra Puigdemont, cuando tu jefe en Madrid quiere estar a buenas con Puigdemont para tomar un atajo a la Moncloa. Es que el señor Feijóo tiene que entender que no hay atajos a la Moncloa. O sea, hablando claro, si se va a entender con Puigdemont, para eso que se entienda con Sánchez. Y si se los quiere echar, los tiene que echar a los dos. No puede quedarse con uno y echar al otro. O sea, no. Es que no se entera. Yo creo que Alejandro Fernández sufre por este tema. Algo. O sea, yo creo que le estáis dando legitimidad a un partido como el Partido Socialista o el PSC, que no la tiene ni la debe tener. No hay que hablar con el PSC, no hay que conversar con el PSC ni con el PSOE. Hay que destruir al PSOE, ¿vale? El PP no tiene por qué hablar con el PSOE. El PP tiene que entenderse con Vox.
El PP tiene que meterse con Vox, hacer un frente común para no solo para echar a Sánchez, sino para acabar con el Partido Socialista. O sea, yo no quiero, como votante de Vox, por ejemplo, y no creo que ningún votante del Partido Popular quiera ningún tipo de pactos con el PSOE. Lo que quiero es que se entienda, pero es que el Partido Popular y Feijóo, hasta que no entienda que sin Vox nunca, jamás va a llegar a la Moncloa, no va a hacer nada. Y eso no lo ha entendido. Y ahora resulta que le ha salido otro más a la derecha y no lo quiere entender. El PP lo que está esperando es absorber a Vox, ¿no? Que el PP como intentó cargarse a Ciudadanos y lo consiguió, y todos los partidos de la nueva política han ido sucumbiendo, entonces el PP piensa, si no les doy ni agua, con un poquito de suerte se mueren solos y no tengo que pactar con ellos. Eso es lo que piensa. El error no tiene nada que ver, yo creo que Vox va a aguantar. El error del PP es pensar que Ciudadanos es igual que Vox. Ciudadanos para mí fue una creación de marketing que se hizo... Un partido artificial. Un partido artificial que se creó con determinados intereses, y cuando esos intereses dejaron de estar ahí, pues le dieron boleto y desapareció. Vox por alusiones me gustaría contestar eso, pero que vale, señor Pareja. No quiere decir que todos los de Ciudadanos fueran artificiales. Yo digo, el partido. Pero evidentemente se decretó en un momento determinado, y además creo que recordar que fue el presidente del Sabadell, ¿no? El que dijo, necesitamos un Podemos de derechas. Fue un partido de entonces, 35, pues dijeron, UPyD está siendo molesto, está tocando las narices, que si el tema Caja Madrid, que si no sé qué, se decretó su destrucción y se aupó a Ciudadanos. Claro, el pero problema... Ciudadanos existía de antes. Pero fue la extrapolación a nivel nacional. Exacto. Decir. Sí. Bueno, pero yo creo que Ciudadanos surge, por lo que yo sé, porque además estuve interesado en su momento, porque era un partido reformista. Yo creo que en España hace falta como vamos, una reforma. Yo he sido votante de Ciudadanos. Y surge porque hay una serie de personas básicamente socialistas, socialdemócratas y surge en Cataluña. Sí, en Cataluña. Sí, claro, pues que el surgimiento en Cataluña quieren decir que no comparten la hoja de ruta del socialismo patrio, ¿no? Entonces, de pactar y de tolerar todo lo que es el separatismo. Entonces, tienen una visión, digamos, nacional, es decir, de una sociedad pues que es España, y entonces no están dispuestos. Entonces, para contrarrestar eso, surge Ciudadanos para coger a los votantes del PSC que no están de acuerdo y hacer su propio partido. Es así. Luego ya el salto nacional, pues ya sabemos, hay muchísimas cosas por medio, muchas más de las que se conocen. Pero sobre todo lo que hay es también sobre todo una pérdida de sentido de lo que era el partido originalmente. De hecho, al final, Ciudadanos era un partido también con una cierta beligerancia respecto a determinadas leyes. Las leyes de género. Las leyes de género en las que concurrió a las elecciones simplemente diciendo que había que era un concepto equivocado y que había que revisarlo y tal. Que había que derogar la ley contra la violencia de género, que eso lo decían al principio. Y eso lo decían Toni Cantó y Marta Rivera de la Cruz. Lo tenían escondido. Y hay un momento donde Marta Rivera de la Cruz lo dice en un debate televisivo y le cae la del pulpo desde dentro de su propio partido, que hasta ese momento lo había estado defendiendo. Y entonces de repente, ¡pum!, Ciudadanos gira 180 grados y empieza a apoyar las leyes de violencia de género. Ciudadanos es una de las primeras quiebras que tiene, porque se puede ser perfectamente socialista o socialdemócrata y no estar a favor de leyes que son, digamos, que conculcan, digamos, la igualdad ante la ley, simplemente, ¿no? Es decir, porque tú eres una persona que tiene un sentido de la justicia, ¿no? Pero Ciudadanos hace eso, además no lo lleva tampoco arriba del todo el programa, lo lleva un poquito ahí para que no cante demasiado. Y en ese momento no es que dentro del propio partido, es que el propio Partido Popular le arrea hasta el carnet de identidad. Es decir, el Partido Popular, que entonces hasta hacía muy poco había dicho que la ley de violencia de género de Zapatero era un dislate y no sé qué, de repente ya ha hecho su cálculo político y dice, bueno, vamos a ser más socialdemócratas que los socialdemócratas. Y le empiezan a arrear. Pero bueno, yo creo que Ciudadanos es una otra demostración de que la política donde muere es en la inconsistencia, es como decir, lo que se llama inconsistencia temporal, es decir, es un concepto que viene de la economía, pero no puede ser inconsistente. Ahí está solo hay una cosa inconsistente y aguanta. Solo hay una cosa peor que tener una opinión equivocada, que es tener una opinión variable. Claro, porque entonces la gente no sabe a qué atenerse. Yo recuerdo la audiencia, yo he militado 5 años en Ciudadanos, he sido diputada 3 años en el Parlamento catalán, rompí el carnet el 9 de junio.
antes de conocer los resultados electorales, y si os puedo decir que una lección muy amarga que he aprendido de esta experiencia es que tú te crees a veces que un partido joven va a ser menos tóxico, con menos vicios adquiridos que un partido de toda la vida, cuando al amateurismo se le suma el cinismo, todavía es peor. O sea, digamos, ya para tener cínicos, para eso ya prefiero que sean profesionales. Que sean profesionales. Ana, mira, yo te digo una cosa. Sí, perdón, es que, en fin, entonces yo sí que creo, haciendo un max mix de lo que habéis dicho aquí, sí que Ciudadanos nace de buena fe en Cataluña, lo has explicado muy bien. Sí. Ahí nace curiosamente al calor del primer tripartito. Dice, coño, llegan los socialistas a la Generalitat, Claro. y todavía estamos peor. Entonces llegan y Hay que como hacer algo. en aquel momento ni el Partido Popular ni el Partido Socialista priorizaban para nada lo que podríamos llamar un espacio constitucionalista en Cataluña, ese espacio lo creacional. El problema exacto es dar el salto a España. Yo estas teorías del IBEX, de la conspiración, nunca he sabido, y en aquel momento no estaba hasta qué punto. Sí que te puedo decir que el salto a las Españas no se puede hacer peor. Y yo siempre he pensado que a Albert Rivera Madrid le hizo un efecto Paco Martínez Soria, o sea, que no se lo supo acabar, que no supo. Entonces, bueno, por ejemplo, esto que decías de las leyes de género es un triste ejemplo de cómo al abandonar a toda prisa la socialdemocracia para proclamarse liberales, por lo mismo que se podría haber proclamado Sagitario, porque la aspiración a ser socios preferentes del PP, como entonces daba como un poquito, sí, por un lado votabas y luego lo intentabas tapar, por ejemplo, votando ciegamente cosas con la ley del sí es sí para dártelas de progre, ahí entramos en la panda esta errática que es que, pero en fin, que una vez eso nos lleva otra vez a lo que yo decía, que la política nacional la tienen que hacer políticos y partidos más bragados. Por ejemplo, en Vox hay políticos que llevan mucho tiempo en la política nacional, aunque el partido sea joven. O sea, no son primerizos, no son advenedizos, no son parvenis. Y además es un partido con vocación de implantación nacional. Por eso yo vuelvo por donde solía. Que no hay atajos, la nueva política ha resultado ser un fiasco y no nos va a sacar de este apuro. Pero mientras, insisto, Pedro Sánchez o quien sea, piense que la manera de llegar a la Moncloa y que no llegue el otro gran partido nacional es apoyarse en partidos regionales, nacionalistas, en Bildus, en Esquerras Republicanas, no vamos a salir del hoyo negro. No se sale del hoyo así, no se sale del hoyo. Es decir, hay cosas que hay que tener claras. Es decir, lo primero que tienes que tener, yo no te digo ideología, porque la ideología a veces a mí no me termina de convencer, me gustan más los principios, ¿no? Porque los principios luego parten Esa es una buena... que tú consideras que es bueno, y a partir de ahí vas desarrollando, digamos, la mejor forma de que es llevarlo a la práctica. El no tener ideologías es lo que nos ha llevado a... No, pero tener ideas ahora, y tener principios. Es decir, las ideologías... Bueno, mira, yo te pongo un ejemplo. El comunismo es una ideología, ¿vale? Entonces ¿sabes por qué el comunismo es más que una ideología, es un sistema político, económico... No, por eso te digo. Es decir, una ideología es un conjunto de ideas cerradas con una serie de mecanismos y de teorías, ¿vale? Entonces... El comunismo es una ideología. ¿Por qué no está proscrito el comunismo? Porque tiene en origen sus deseos, son buenos o parecen buenos, ¿no? Es decir, la igualdad, que no haya explotadores y oprimidos, que la gente tenga lo que necesita para vivir. Entonces, por eso no está proscrito. Pero como ideología que coge esos principios y los somete impenitentemente a una serie de doctrinas y procesos de aplicación que se han demostrado, primero, fallidos y segundo, criminales. Entonces, como ideología es un auténtico desastre. O sea, es decir, es algo que debería estar proscrito. Entonces, pero eso te digo, necesitamos principios. Si tú crees en la vida, tienes un principio. Por ejemplo. Es decir, ya la forma en que tú quieras que eso se consagre o que eso quede manifiestamente defendido, salvaguardado, es lo que tú tendrás que ver cómo lo vas a hacer. Porque en el mundo de lo real, tus deseos chocan a veces con la realidad, van a chocar con la realidad. Entonces, yo creo que lo importante es tener principios, no valores. Bueno, lo que tú llamas principio yo llamo ideología, pero bueno, sí. No, o sea, yo no me explico bien. La ideología es, yo quiero conseguir esto y ya tengo planificado cómo lo voy a hacer, exactamente, y de ahí no me sacas. No, tú quieres conseguir algo y ahora tendrás que ir consiguiéndolo, es decir, y no puedes cerrarte a decir, no, esto solo se consigue de esta manera, porque tal y porque igual. Pues este programa solo se consigue si tenemos de vez en cuando pausas publicitarias. Pausa. El Toro TV también es Radio Libertad.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 €, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores, en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido, una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño, en su mayoría 100% natural. La especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama, premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M Producto Certificado garantizado por la Comunidad de Madrid. No hay excusa, prueba y regala embutidos premium Sabores Sierra de Madrid. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pues son las 9:01 de la mañana, 8:01 en las Islas Canarias y en el Reino Unido, que no nos olvidamos de los oyentes del Reino Unido, que los tenemos y muy fieles. Y seguimos aquí con la mesa de tertulia para comentar pues un tema que, en fin, a mí me causa particular tristeza porque, bueno, ya saben ustedes que yo soy profunda, firme, radicalmente opuesto al aborto. Y ayer se producía una decisión por parte del Tribunal Constitucional que, a mi juicio, pues remacha la infamia del tratamiento del tema aquí en España. El Tribunal Constitucional admitía pues que las niñas de 16, 17 años puedan abortar sin permiso de sus padres. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a doña Lourdes Méndez Monasterio de Vox. Buenos días, doña Lourdes. Hola, muy buenos días, don Luis. Encantada de volver a saludarle. Bueno, ustedes son precisamente los que habían recurrido al Tribunal Constitucional esta ley. ¿Por qué? Sí, vamos a ver, nosotros recurrimos por diversos motivos. La ley era una ley orgánica 1/2023 porque vulneraba no solamente uno de los artículos de nuestra Constitución, que pudiera ser el artículo número 15, sino otros tantos como es el 39 de la asistencia obligada que deben de prestar los padres a sus hijos, como es el artículo 14 del derecho a la igualdad, porque esta ley también trata de una manera diferente y discrimina de manera específica a las asociaciones, a las cuales felicito desde su radio, desde esta antena, a las asociaciones que se dediquen o que estén en contra del derecho al aborto. También nosotros también vulnera otra serie de artículos como es el derecho, bueno, por supuesto el derecho a la vida y la protección de nasciturus, pero también se vulnera la información
que debe de darse a las menores, la asistencia por parte de sus padres, los 3 días de reflexión. Es decir, se les deja en una situación donde la única salida que se les da a una menor de 16, de 17 años es que aborte. En conclusión, o sea, esa ley no era solamente permitir el aborto, sino lo que se trataba es de procurar el aborto. Es tan brutal lo que en esta ley se regula, que se trata de una verdadera modificación cultural, porque el derecho a matar a alguien se impone sobre el derecho a la protección de la vida de un ser humano. Es decir, es una deriva absolutamente totalitaria, porque atenta contra nuestro, vamos a ver, lo que está produciéndose en el Tribunal Constitucional atenta contra el sistema democrático y contra la división de poderes, para dar un vuelco a nuestros valores y principios constitucionales. Y, bueno, en esta pregunta que usted me hace, me gustaría también hacer una reflexión. El Tribunal Constitucional lo que hace es crear ex novo, con la sentencia anterior sobre el recurso de la ley de plazos, lo que hace es crear ex novo un derecho absoluto al aborto. Es decir, se excede en sus competencias de avalar o no, de si la ley de plazos era o no era constitucional, para convertirse en un poder constituyente, en un legislador constituyente y afirmar la existencia de un derecho al aborto. Es decir, la situación no es, ya le digo, don Luis, permitir el derecho a abortar o que esté por encima incluso la libertad de las mujeres o la voluntad de las mujeres sobre un ser humano. Es decir, es que lo que se está tratando es de una subversión de nuestros valores constitucionales y donde el derecho a abortar, el derecho a matar a un ser humano está por encima del derecho a su protección. Quizás así muy rápidamente le digo, esta ley, ¿qué es lo que decía? ¿No? Pues bueno, lo que hemos dicho ya, que se elude el consentimiento de los padres para que aborten las niñas de 16 y 17 años, pero que es que también se elude la información, los 3 días de reflexión, el apoyo, las alternativas. Es decir, es que no se le da ningún tipo de salida que no sea abortar. Después se va en contra también de las asociaciones, como ya le he dicho, discriminando en las ayudas, en los apoyos a todas las asociaciones que se dediquen al tema de la salud sexual y reproductiva, y esto de manera específica, decir que se excluirán a todas aquellas que estén en contra del derecho al aborto. Se va en contra de los médicos porque también la objeción de conciencia, o sea, los objetores tienen que registrarse en un registro, en un listado de los que están en contra del aborto, cuando sería lo más lógico es que se registraran aquellos que están disponibles para realizar los abortos. Bueno, en fin, don Luis, la verdad es que es una noticia muy, muy, muy triste esta sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Y ahora qué? ¿Qué se puede hacer? ¿O ya nada? Hombre, vamos a ver. Nosotros seguiremos luchando por el derecho a la vida del no nacido, por la protección de las mujeres, por las ayudas, por nosotros de las comunidades autónomas en las que estamos gobernando, pues estamos intentando meter todo tipo de iniciativas para proteger la vida y a la mujer embarazada. Y después en el tema jurídico, pues bueno, los servicios jurídicos de nuestro partido pues lo estudiarán, verán si existe o no existe posibilidad de recurrir a instancias superiores o a Europa, pero bueno, en cualquier caso nosotros vamos a seguir luchando porque ya le digo, Luis, que esto no es simplemente permitir el aborto, es decir, esto es una modificación cultural y con una deriva absolutamente totalitaria de un gobierno que ha puesto a su servicio al Tribunal Constitucional, donde lo estamos viendo no solamente en este tema, sino en otros muchos. En cualquier caso, quizás no se sea consciente de la repercusión y las consecuencias que tiene
unas sentencias como esta. De hecho, fíjese, yo no entiendo tampoco cómo hemos sido el único partido que ha recurrido a esta ley. El Partido Popular, acuérdense en su día, en el año 2015, pues bueno, no quiso derogar la ley de plazos del año 2010, habiéndolo prometido, fue una verdadera traición del señor Rajoy. Pero, claro, lo que sí que se esmeraron fue en decir que cómo se iba a consentir que las niñas de 16 y 17 años no tuvieran la asistencia de sus padres no pudieran apoyarlas, ayudarlas, y en eso basaron aquella modificación. Sin embargo, una vez que se produce la aprobación de la Ley 1/2023, que además es bastante más radical que solamente el tema de los padres, que ya es decir, sin embargo, el Partido Popular ni siquiera recurre esa ley. Por lo tanto, a mí lo que me sorprende es que no exista una conciencia general de carácter político que no vea las consecuencias que en nuestra sociedad tiene una regulación de estas características, porque al final se está lanzando un mensaje de que la vida no vale nada, se está lanzando un mensaje de que siendo un derecho al aborto, pues a las chicas no solamente no van a tener el consentimiento de sus padres, sino que incluso se las va a presionar para que aborten. ¿Qué duda cabe? Cuando si es un derecho, ¿por qué no vas a abortar? Que además es que no se les deja salir. Así el tema está en que es superior el derecho a abortar y el procurar el aborto que el proteger la vida. Por lo tanto, pues bueno, a esa pregunta que usted me hace, yo la verdad es que me sorprende mucho que un tema como este no tenga unas consecuencias de carácter político que sean relevantes. Estamos hablando de una subversión de los derechos en los que se basa nuestra Constitución. Vamos a ver, si un político no defiende el derecho a la vida, ¿qué es lo que va a defender? Pues doña Lourdes, día triste el de ayer. Muchas gracias a usted y a Vox por haber hecho cuanto estaba en su mano. Y bueno, pues habrá que seguir peleando y confiar en que la tortilla se dé la vuelta en algún momento. Pero vamos, al final la vida vencerá. Este es un suicidio colectivo y no creo yo que nuestra sociedad pueda durar mucho tiempo con este tipo de leyes. Muchísimas gracias a usted, don Luis, y a todos los que están ahí en el programa. Gracias. Gracias, doña Lourdes. Bueno, hemos estado comentando sobre todas las barbaridades de nuestro querido pseudo fiscal general del Estado al servicio del pseudo presidente del gobierno. Hemos estado comentando con doña Lourdes Méndez Monasterio el tema de la sentencia de ayer, aprovechando que tenemos aquí a doña Ana Grau. ¿Qué tal si se moja usted en la libre encuesta que hemos planteado hoy a los oyentes? Preguntábamos, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser investido? ¿Illa, Puigdemont, nuevas elecciones o me importa un pito quién? ¿Cuál de las opciones? El Puigdemont es técnicamente imposible, no va a ocurrir. No va a pasar porque el PSC no se va a abstener para hacer presidente a Puigdemont, y esa teoría de que si Puigdemont no es presidente hace cara a Sánchez tampoco se sostiene, entre otras cosas porque entonces ¿quién les amnistía? A ver, la ley de amnistía, que es un bodrio jurídico, además hecho adrede para que sea un bodrio, para que sea muy descarrilable, para que tengas que si cuestiones prejudiciales y tal, entonces más les vale a los aspirantes a ser amnistiados que el señor Sánchez siga en la Moncloa, porque si no, no les arriendo la ganancia. Aunque yo he dicho aquí a veces que yo creo que el señor Feijóo aspira a beneficiarse de la amnistía, pero no la puede dar directamente. Yo creo que el electorado del PP ahí ya va a explotar. Con lo cual, o tenemos Illa o tenemos repetición electoral. Mirando los hechos fríos y desnudos, yo sigo apostando porque de una manera o de otra se conseguirá formar un gobierno de Salvador Illa, porque ya te digo, últimamente el reto mayor en el análisis político es quitar el sonido y mirar los números, mirar los hechos.
Es verdad que el mayor peligro que corre Salvador Illa es que la crisis interna de Esquerra Republicana es real. O sea, Esquerra Republicana ahora mismo, más que un partido, parece pues una jaula de grillos. Una reunión de alcohólicos anónimos. Pero tampoco queda muy clara la estrategia de los que quieren derribar a Junqueras. Junqueras es el partidario de llegar a acuerdos con los socialistas. Entonces, y es Marta Rovira la que encabeza el otro sector. Sí, pero el otro sector de lo que carece dramáticamente es de candidato. O sea, digamos, si no hay investidura, habrá que ir a elecciones, y Esquerra no tiene candidato alternativo a Junqueras, ni líder alternativo. ¿Pero no están abogando por lista conjunta? A ver, si Esquerra... por eso está abogando Puigdemont. Le gustaría reeditar la experiencia de Junts per Sí, que yo lo llamo irónicamente Junts per mí, porque al que le conviene es a él. Y evidentemente el único que gana con la repetición electoral es Puigdemont, que tiene una nueva vida extra. A ver qué pasa. Y realmente si Junts consiguiera convencer a Esquerra de entrar... Esa expresión que acaba usted de usar, una nueva vida extra, extraída del mundo de los videojuegos, es ahora muy común y es una imagen muy bonita. Es que es un videojuego ahora mismo. También, porque esto es como se lo toman como un videojuego. A ver, Esquerra tiene tres opciones. Una es investir a Salvador Illa, aguantar sus propias contradicciones internas, pero mantener unas cuotas de poder y a partir de aquí reconstruir. Tiene otra opción, que es no investir a Salvador Illa y las elecciones solo y pegarse una leche. O sea, proverbial. Otra es intentar ir luego en una lista conjunta con otra vez con Puigdemont, lo cual es una leche a cámara lenta. O sea, no es una muerte rápida, es una muerte lenta. Con lo cual, teóricamente, una vez se deposite el ruido de la polvareda, de algún modo tendrían que acabar invistiendo a ella, porque además los que podrían considerar que vale la pena asumir este desgaste del partido para quitar a Junqueras no saben a quién poner en su lugar, con lo cual, bueno, hombre, la estupidez humana existe, la estupidez política también, y ya te digo, esto puede salir mal por falta de esto. Dicho lo cual, también, a mí me extraña mucho esta obcecación de Illa de que o es con Esquerra y con Comuns o con nadie. Porque, a ver, por ejemplo, en Junts per Catalunya, si quitas a Puigdemont, a ver, si hasta a Feijóo se le ha ocurrido que un Puigdemont, digamos, a ver, si Puigdemont no es presidente, ha prometido que se retira. No es un hombre muy dado a cumplir sus promesas. De hecho, suele decir una cosa, hacer otra y pensar una tercera. Pero si se consiguiera fastidiar su investidura y que se fuera, te quedaría un partido exconvergente, de gente acostumbrada a la moqueta, al coche oficial, a comer caliente cada día, que de hecho es raro que se han dejado llevar a esta deriva tan hiperventilada que les da muchas tardes de gloria, pero ningún poder institucional. Ese es el problema que tienen ahora para tratar. Que Junts, como no gobierna nada, pero a mí me sorprende, por ejemplo, que el PSC no contemple abrirse alianzas con Junts si todo falla, porque hasta a Feijóo se le ha ocurrido. Yo creo que yo hasta hace poco estaba convencido de que iba a haber una repetición electoral y que Sánchez iba a hacerlas coincidir con las generales el 13 de octubre, pero últimamente la verdad es que voy por la vía también de que al final Illa será investido. Incluso no creo que con Puigdemont, yo creo que se va a formar el tripartito con Esquerra y con... Sí, eso es lo que él quiere. Y con Comuns, pues que eso es lo natural, diría yo, en el estado en el que está el PSC, y bueno, el que siempre ha estado el PSC, el tripartito no sería la primera vez que se hace. Entonces, la verdad es que yo sí que veo un tripartito y una investidura de Salvador Illa, no contemplo elecciones. Bueno, que estaría bueno que los votantes del PSC, que tienen esas contradicciones y tienen que andar... Y que ha cogido un montón de votos de Esquerra Republicana el PSC, hay que recordarlo. Sí, si el PSC es la primera vez, que gana un partido constitucional y que los otros no suman, porque a ver, otras veces han ganado y a mí, por ejemplo, a mí lo que me da pavor de que hubiera repetición electoral es que como estos vuelvan a ir juntos y volvieran a sumar, aunque para Esquerra fuera la muerte lenta, claro, podrían camuflar y entonces, bueno, no perdamos de vista la importancia que por primera vez no haya una mayoría ni social ni parlamentaria independentista en Cataluña. Esta oportunidad... Formalmente. No, es que no suman. No, pero formalmente me refiero porque habría que ver cuáles los perfiles, que serán muy diversos también del PSC. No, pero a ver, no caigamos, lo que os decía, una cosa es, no nos creamos nuestra propia propaganda. A ver, el PSC obviamente, como el PP, cuando le conviene,
hablando en plata, cuando les conviene dicen blanco, donde dije negro, y el uno es español del año o es un independentista peligroso según el día. Ha habido una transferencia de votos de Esquerra Republicana al PSC y de PSC al PP. Sí, pero lo que te digo es que el peor PSC es mejor que el mejor Puigdemont. Uy, yo no estoy nada de acuerdo, Bueno, pues, en absoluto. No, o sea, yo no estoy en acuerdo ni desacuerdo. Yo lo que digo es otra cosa. O sea, yo no estoy hablando de la cúpula del PSC. Estoy hablando al final de los movimientos de los votantes. Los votantes votan porque tienen sus razones. Y las razones de los que votan al PSC pues no son solo unas, son diversas. Y en un momento dado pueden ser querer un independentismo, algunos de los que lo han votado, pero desde luego lo que han visto es que los otros son una panda de gañanes. Entonces han dicho, bueno, con esto no podemos ir. Más vale ir despacio y han ido con estos que parece que tienen han ido al voto útil, que nos han dado una amnistía, en fin. Pero de todas formas yo creo que decir, el PSC, la cúpula del PSC no va a pactar con Junts, entre otras cosas porque la parte mollar del votante del PSC es que a los señoritos de Junts es que no los Perdona, la sociovergencia es lo de toda la vida en Cataluña, ¿eh? O sea, lo que llamamos pujolismo, eso es una traducción a la lengua vulgar. En latín era sociovergencia, o sea, PSC y CiU se repartieron el poder en Cataluña y de hecho es una anomalía que no lo estén haciendo ahora. Pero por eso te digo que, y de eso tienen miedo los de Esquerra, que el caballo vaya de memoria al bar, que acaben gobernando. Y de hecho digo, Junts es el gran cabo suelto. Por eso Feijóo aspira a hacerse con el botín. Como Junts no gobierna en ningún sitio, por ejemplo, si el PSOE tuviera... Junts es la única parte de la coalición Frankenstein que Sánchez no tiene pillada por ninguna parte sensible, porque con Esquerra gobiernas aquí, allá. Ahora estaban hablando de entrar en el Ayuntamiento de Barcelona con los de Bildu y tal. Y Junts no tienes ningún pacto institucional en ningún sitio. A mí me llama mucho la atención eso y bueno, y solo hay que escuchar que el señor Feijóo ese día también anhela tener un pacto con esta gente. O sea, que nos vende que hay que quitar a Sánchez para que no pacte con esta gente, mientras él anhela pactar con esta gente. Hombre, claro, entonces... Porque esto es... Por eso os digo que, hombre... me pongo yo, no es decir, aquí no hay... Claro, pero ese es el marco mental que habría que trascender. O sea, pero yo manifiesto mi total desacuerdo con su razonamiento de que el peor PSC siempre será mejor que el mejor Junts. No, sí, en absoluto. Un ser humano siempre será mejor que un Rottweiler salvaje y asesino. Pues hombre, depende. Si el ser humano es el dueño del Rottweiler, hombre, contra quien hay que ir es contra el dueño del Rottweiler, no contra el pobre bicho. Si me permite argumentar, don Luis, yo le diré lo siguiente. A ver, para el Partido Socialista como para el Partido Popular, y por esto nació Ciudadanos en el 2006, el tema es instrumental. A ver, yo ya me imagino que el señor Feijóo no arde en deseos de pactar con Puigdemont, como no arden deseos el señor Sánchez y el señor Illás. Para ellos es un instrumento y el problema es que les dan igual las consecuencias. Pero para el señor Puigdemont el tema no es instrumental, o sea, él es un hombre que se levanta y se acuesta pensando en cómo, ni siquiera la independencia de Cataluña, en cómo joder a España, perdón por la palabra tan explícita. ¿Cómo fastidiar? Sí, o sea, es que en este caso aquí pasamos del catalanismo al nacionalismo, del nacionalismo al independentismo y del independentismo frustrado, porque no tienen lo que tener, a la hispanofobia pura y dura. O sea, hoy en día lo que venden es... Pero claro, a ver, PSC y PP no son hispanófobos. Pueden ser en momentos dados unos flojos, unos oportunistas, unos... que me da igual los catalanes que les den y tal, esto tal. Pero, un momento, no, perdón. Que quien generalizó las multas lingüísticas en Cataluña fue el PSC de Montilla, que quien sacó adelante el estatut que iniciaba la ruptura no fueron los nacionalistas, fue Pascual Maragall del PSC, que quien impone a sangre y fuego el gallego en la enseñanza en Galicia es el PP, no son los separatistas. ¿Cómo que no hay hispanofobia en el PP y en el PSC? No, pero aquí te está esperando. Por ejemplo, Montilla y Maragall fueron presidentes de penalti, para entendernos. Fueron presidentes de la Generalitat, pero tenían que pactar con esta gente porque los tenían, y de hecho, si en aquel momento Esquerra, en vez de optar por hacer presidente a un socialista, hubiera optado por hacer presidente, o sea, tal. En cambio, por ejemplo, el PP tenía mayoría absolutaza en Galicia, una mayoría como un sol. O sea, quiero decir que no es lo mismo lo que tú haces por oportunismo político, porque estos son tus socios, porque te conviene, porque el PSC, por ejemplo, ahí, al erigirse en el único partido, digamos, nacional o constitucionalista que
digamos, que los indepes pueden, digamos, pactar con él. Es peor lo que hizo el PP, porque lo hizo incluso. Pero lo hizo gratis, no tenía por qué hacerlo, No, por eso te digo que cuando tú haces algo, por ejemplo, un indepe, desde que se levanta hasta que se acuesta, solo está pensando en cómo ahora mismo molestar a España. Porque como la independencia, ya saben que se la van a pintar al óleo o sea, que esto no va a ocurrir, que era una mentira. Entonces, la venganza es crear todos los problemas que puedas. Y en el tema, por ejemplo, se vengan de eso muchas veces por la vía de machacar a las familias estas castellano hablantes. Pues hay una sentencia judicial que dice que tienes que dar 25% de español. ¿Cómo burlas la sentencia? Haciendo una ley ad hoc, o sea, el mismo mecanismo que la ley de amnistía, que el PSC no solo se la valida, sino que la suscribe. Pero el PSC también lo hace porque llega un momento que, por ejemplo, el mantra de que eso es defender el catalán y ir contra la extrema derecha, es que ya lo compran genuinamente muchos votantes del PSC. Es que eso se está instalando en Cataluña. Yo por eso recomiendo bajar los decibelios y aumentar la sutileza de los discursos contra todas estas cosas, porque el ruido les alimenta a ellos, no alimenta a nadie más. Estoy de acuerdo, hay que ir a la sutileza. Fuera con este gobierno ladrón, corrupto y traidor a España. Suficientemente sutil. Y porque a mí no me dejas decir tacos, ¿eh? Yo creo que es decir, la sutileza está bien dentro de un diálogo de besugos, es decir, en el que nadie en realidad ofrece nada distinto, ¿no? Es decir, en el que simplemente dices, tú eres peor y yo soy mejor, ¿no? Que ese es el discurso de este debate político de medio pelo. Pero la cuestión está en que tú tengas algo que ofrecer. Es decir, yo creo que un partido que tenga algo que ofrecer a los catalanes, a muchísimos catalanes que quieren ser catalanes, oye, porque como este señor, pues le gustará su tierra, ¿no? Y le gustará sus cosas de la tierra, y yo soy una persona que también tiene mis localismos y mi terruño y mi corazón y mis costumbres y mi bla, bla, bla. Pero sobre todo esto es un país que se llama España, que no cae tampoco del cielo, ni tampoco nos lo impone un rey, ni dos, ni tres, ni cuatro. Lo digo para los liberales, para que también entiendan que a veces venimos a un mundo viejo, que lo han decidido millones y millones de personas con diferentes sucesos y cosas muy curiosas, y ese partido tiene que decir algo. Tiene que decir algo que ilusione y que movilice al votante, al ciudadano. Es decir, no es solo entrar, no seamos radicales, como decían en el PP. No, hay que ofrecer Alejandro algo. Fernández, cuidado, hay que tener con las sensibilidades distintas. Bueno, me parece muy bien, pero un partido que es representación de parte puede ser más o menos flexible para sumar y aglutinar voluntades, pero tiene que tener unas coordenadas mínimas donde decir, nosotros ofrecemos, pensamos y creemos en esto. Si tú también crees, síguenos. Es decir, y esto es lo que hace falta en Cataluña. Es decir, no se puede concebir España, primero no se puede concebir un partido nacional que no tenga peso en Cataluña ni en el País Vasco, porque estamos hablando de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, hay que aspirar a eso. Segundo, Cataluña y el País Vasco son tan España como puede serlo lo que sea de España. Es decir, hombre, es que ahí, yo cuando la gente dice, esto no es, vosotros los catalanes me llevan los demonios, como si fuéramos ya... Ese tipo de cosas me interesa mucho al secesionismo, que es lo de siempre. Es decir, ir contra una barbaridad que hace Puigdemont y sus coleguis, su mafia, es ir contra los catalanes. No, señor. Es ir contra un señor que es un sinvergüenza. Yo eso lo aplico a rajatabla cuando me viene cualquier cretino en redes. Dice, ¿por qué España oprime a Cataluña? Digo, mentira, los que oprimen a los catalanes sois los puñeteros separatistas. Exactamente, exactamente. Claro, lo que pasa es que ocurre que tenemos a nivel nacional un espectáculo montado. Que tira para atrás a cualquiera. Es que dentro de poco están saliendo partidos localistas de Viva Huelva, yo qué sé. Es decir, esto va a acabar como Viva Cartagena. Hombre, ya han salido, o sea, el Teruel existía. Y tal. Sí. ¿Por qué? Porque lo que ven, que es lo que ven también los jóvenes y los que acaban votando al vice y los que acaban votando a tal, lo que ven es que esto es un sin Dios. Entonces, claro, cuando tú tienes un sin Dios y el partido de la oposición, que debería tener el sí, no un sin Dios, sino algo claro, tangible, comprensible, es como una especie de nube gris que según amanece, pues es de una manera o de la otra, pues te encuentras con un país en el que nadie cree en nada. Y además, no solo que no cree en nada, sino que nadie confía en nadie.
Aquí nadie confía en nadie, ¿eh? No solo los partidos. A ver, exagere, yo confío en usted, hombre. Yo también, don Luis, pero no hagamos un... Bueno, y en doña Ana. Bueno, Pero, ¿sabe? iba a decir don Isaac Parejo, No, pero me lo tengo que refiero pensar. pero porque nosotros nos conocemos, es decir, pero si tú mañana tienes que llegar a un acuerdo con gente que no conoces, no te fías de nadie, que también es un instinto normal, empezar a hacer digresiones, pero me refiero que es que ese clima de confianza, de optimismo, de una cierta... Eso que está usted diciendo, lo de la confianza, es algo extraordinariamente importante y de lo que la gente no es consciente. No, o sea, claro. si podemos desarrollar nuestra vida normal, es por una infinita sucesión de ejercicios de confianza desde que nos levantamos hasta que nos Exacto. acostamos. Entramos en el autobús y confiamos en que el que está conduciendo el autobús no sea un psicópata que vaya a estrellar el autobús para matar a todos dentro, Simplemente y que sea un inútil, suicidarse. Nos sentamos al lado de un señor en el autobús porque confiamos en que no es alguien que vaya a sacar de repente un cuchillo y nos vaya a apuñalar. Si no tuviéramos vamos al tendero y le compramos porque tenemos confianza en que no ha adulterado aposta el producto que nos vende. Sí, sí. Es decir, los ejercicios de confianza que hacemos a lo largo del día son infinitos. O sea, no hay leyes que puedan regularlo todo. Al final es la confianza entre seres humanos la que te hace que puedas sociedad vivir. se basa en la confianza. Es decir, no hay sociedad que pueda funcionar en la desconfianza y en el odio y la visceralidad y el desprecio por el otro. Es decir, yo estoy muy irritado y yo creo que con razón, porque veo a un gobierno y a unos aliados que están construyendo un lenguaje de una agresividad. Es violencia política. Eso es violencia política. Violencia política no es que venga alguien y te pegue. Violencia política es amedrentar. Es que las personas tengan que callarse su opinión. Es que un periodista no puede informar porque tenga miedo. Lo he contado muchas veces. ¿Puedo decir algo? Porque yo os estoy escuchando aquí con mucha atención y creo que hay que bajar a la calle. Estamos hablando de mucha política, de alta esfera. Vamos a ver, a la gente, siento decir lo que voy a decir, a la gente le importa un pepino todo lo que estamos hablando. Eso de es que mentira. impactos... Eso es mentira. Bueno, ¿me dejas hablar, por favor? No, pero digo déjele terminar. Vale. Para empezar, me llaman mentiroso, te lo pido, por favor. No, pero eso de es que es falso. mentira, no, tampoco es falso. Tú sales a la calle, a la gente le preguntas ¿qué opina de la amnistía? Le importa un pepino la amnistía. A la gente le importa un pepino Junts. A la gente le importa un pepino Puigdemont. Lo que pasa que sí, la gente que estamos metidos en este mundo de la política, Los de las catalanes redes, no nos importa un pepino, ¿eh? Y somos gente también. Bueno, si les importara más de un pepino a la gente en Cataluña, no habrían votado un partido como el PSC, teniendo problemas de delincuencia, inmigración, como tenéis en Cataluña, que es absolutamente brutal. Y sin embargo, siguen votando en un 70% a partidos que Ese están de que nos fomentando merecemos lo que nos pase, No, para nada, pero quiere decir que pero los que votan al PSC, votan una serie de cosas. Votan al PSC porque en Cataluña el discurso para la ultraderecha funciona como un cañón, que también habría que preguntarse por qué. ¿Cómo? Perdona. Votan al PSC porque en Cataluña el discurso de vota sin mirar para parar a la ultraderecha funciona como un cañón. También habría que preguntarse por qué. Porque a la gente le importa un pepino todo. No, o sea, a ver, la los gente- catalanes la no gente- somos, la gente no se somos cree más tontos y además somos de los No, pocos no estoy diciendo que españoles sean tontos. que no nos podemos dar el lujo de decir que la amnistía nos da igual porque nos afecta directamente. Bueno, pues si la amnistía no les diera igual, no hubieran sacado los partidos independentistas. Yo vivo un 70% en de un votos. bloque de No han sacado un apartamentos de 70%. gente- PSC, Junts, Esquerra, Comunes... Pero es que todos PSC le suman- conta, es que claro, es Perdona, muy cómodo perdona, creerse yo la te voy a propia decir- propaganda, pero no es la propaganda. realidad. El PSC es un partido independentista. Es un partido independentista No es que te verdad. compra... Hombre, está a favor... El está a PSC favor- es un está- partido que si está a tiene favor que de un pactar referéndum, con los está a favor- independentistas Pero para hay una cosa que he excluir. dicho Para que mí, es pactar importante. con un Es independentista decir, es comprar el es, independentismo. no. Entonces Feijóo es independentista también porque Bueno, pues quiere sí, pactar con Feijóo es Junts. independentista, claro que sí. Ahora mismo. Claro, Feijóo- pero es que de ahí Feijóo- nos salimos. Pero que Feijóo en Cataluña es un partido nacionalista Yo voy y a- prácticamente me dejáis ir a lo independentista. En moderno Cataluña, que has perdón, dicho, en es decir, Galicia. a la gente no le importa. No es cierto. No es verdad que no importa. No Vale. es cierto. Yo Lo vivo que pasa es en que un la gente bloque no de- tiene yo vivo en un confianza en bloque que hay de gente- alternativas, lo que Yo decía vivo en un Luis. bloque de gente muy humilde, o sea, de una variopinto, muy variopinto, no vivo en un lugar aristocrático, sino de currantes, y claro que lo de la amnistía les ofende profundamente. Sí, Sí. para tomarse el café, en plan, bueno, vamos a comer Que no, cosas, tío. vamos a tal. No, señor. No les señor, importa. no, no les señor. Igual importa. que les molesta que un alcalde celebre una boda en pleno Serrano como si fuera Hohenlohe. Es decir, son conscientes. Y de hecho, claro, esto de decir a la gente... Una cosa es ser consciente, otra cosa que les importa. No, que les Ser importa. consciente, todo el mundo es consciente. Decir, abundar en que la gente todo se la
Eso. Chufla. ¿Qué tal si no generalizamos y llegamos a la conclusión, que creo que es la razonable, de que hay gente que le importa la amnistía y otra gente que no? Y una inmensa mayoría que en eso ya entraríamos. Porque hay una inmensa mayoría que les da igual, que no piensan que los catalanes merecemos lo que nos pasa. Yo no pienso eso, Yo no pienso eso, pero hay algo más. Pero a ver, el problema del independentismo es que en España hay demasiada gente que le importa un rábano lo que pase en Cataluña, que ve normal pactar con esta gente para apuntalar gobiernos nacionales y los constitucionalistas catalanes que nos den, y luego pasa lo que pasa. Pues lo que estoy diciendo, en Cataluña y en el conjunto de España. A la gente les da igual. Hay que mirar por todos y cada uno. Lo que estoy diciendo, que a la gente les da igual lo que pasa en Cataluña y lo que pasa en el resto de España. No porque sea Cataluña, es en general. Decir esto lo que hace es una profecía que se cumple a sí misma. Autocumplida, sí. Es decir, si no nos preocupamos. Es decir, yo no estoy hablando de. Pero si es lo que intento yo. Si no hay cosa que me molesta a mí, que la gente no le importe un pepino. Si yo quiero que le importe un pepino, si lo que me molesta es precisamente eso, que no le importe un pepino a la gente. Pero si yo no voy contra ti, joder, que te lo tomas todo como algo que no. Estoy hablando del asunto. Yo voy a por el asunto. El asunto es que si no conseguimos que los ciudadanos, no todos tienen que ser Pericles, puñeta, ¿no? Decía Pericles en la oración fúnebre precisamente decía eso, dice. Si bien no todo el mundo está preparado para hacer política, todo el mundo debe estar preparado para juzgar la acción de los políticos. Me dejan que recuerde un episodio que demuestra, primero, que a la gente, por supuesto, que le importan, a un gran porcentaje de la gente, que le importan los asuntos públicos. Y segundo, que la culpa de lo que está pasando no está en la gente. ¿Cuánto fue? No demasiado. Ganó las elecciones Ciudadanos en Cataluña, primer partido. La gente acierta más que cualquier. Entonces, la gente se movilizó y de repente dice, anda, que podemos hacer cosas. Y fueron a votar y le dieron la victoria a Ciudadanos. Y entonces, desde Madrid, alguien tocó el pito y dijo, ¡pi! Autodisuélvanse. Y Ciudadanos se autodisolvió. Fue un poco claro, más complicado que eso. Más complicado pero que eso, la decepción mayúscula. Pero la gente, ¿qué tiene que sentir un catalán que dice, hombre, por fin alguien va a hacer algo y va a votar, le da la victoria a Ciudadanos y ve que de repente se decreta que Ciudadanos abandone aquello? Cuando matan a Miguel Ángel Blanco, pues la gente se produce allí inimaginable. El miedo sí que cambió de bando. Estamos hablando de hace 30 años, a ver. Sí, pero lo de Ciudadanos no. Desde hace 30 años tenía otra genética. Oye, Ciudadanos cuando ganó. Me pones un ejemplo perfecto. Porque es que lo de Miguel Ángel Blanco llega a ocurrir hoy y no ocurriría lo de las manos blancas de hace 30 años. Eso te lo aseguro. Que no. Por supuesto. No volvería a ocurrir. Porque tiene una carga emocional y una identificación que es porque el blanqueamiento de ETA que ha habido durante estos años no lo había en esa época, que estaba completamente denostado. Cuando coges a un tío, lo secuestras a un chaval joven y le pegas un tiro en la nuca, hoy lo que respuesta sería pero ¿sabes lo que habría serían manifestaciones a favor de que le pagaran el tiro a Miguel Ángel Blanco. Pero ¿sabes qué fue el espíritu de Moa? Fue que los partidos eso es así. Nacionales cerraron filas. Y no hubo coqueteos. Entonces, hoy no se cerrarían filas. Pero pues te digo que mientras no recuperemos la interlocución entre partidos nacionales, no vamos a salir de este chapoteo de ventajismo, Indepe, Gudaris, Genzales hay que echar a determinado partido. Y en el tema lo que decíais de Ciudadanos, que es mira, yo cuando llegué a Cataluña después de 20 años fuera, encima llegué como diputada de Ciudadanos, no me lo podía creer. Carpa que pisaba calle. Inés nos traicionó, Inés nos abandonó, pero además de una manera obsesiva, que hasta decía, bueno, oye, a ver, que Inés se fue a Madrid, como se fue Miquel Roca en su día, que el líder era Rivera, que eso es un error, no es un crimen, pero la gente lo que quería transmitir era una decepción más profunda, que iba más allá de Inés o de las siglas, incluso de Ciudadanos. O sea, era la primera vez que ganaba en Cataluña un partido no solo antiindependentista, nítidamente antiindependentista, porque digo, el PSC no es un partido independentista, lo que es que es un partido que no es antiindependentista y que si se tiene que apoyar a los independentistas se apoya. Ciudadanos nunca se habría apoyado en los independentistas, pero aparte de eso representaba la primera vez que un partido con cero conexiones en el establishment, era un partido que venía de fuera, era que los que no habían mandado nunca tuvieran una oportunidad. Luego el tema se fastidió más que por manos negras, por incapacidad política de las personas que tenían que mantener ese punto. O sea, yo creo que les vino grande. Inés no era el momento para haber sido Madrid,
Inés no era una líder, Inés era una buena Inés portavoz, iba a tener un y Albert niño, Rivera ¿no? se Ni emborrachó Ni siquiera intentó la investidura, aunque hubiera sido de forma simbólica. No, es que hecho. no, pero también hay que recordar, o sea, que yo te digo que yo cuando vi la victoria de Inés Arrimadas, que la seguí desde un medio de comunicación de aquí de Madrid, digo, bueno, en 0, el PSC va a sacar la faca. Porque el PSC no se deja quitar el cinturón rojo así como así, igual que el PP nacional no se iba a dejar dar el sorpaso por Ciudadanos. O sea, que Ciudadanos, todo el mundo iba por él, iba a ir. Ahora, eso no es excusa, porque los líderes de Ciudadanos tuvieron en sus manos un capital político que solo que lo hubieran administrado medio bien podrían haber marcado una diferencia sustantiva, y en vez de eso prefirieron perseguir carreritas personales en Madrid que luego tampoco quedaron en nada. Y esa decepción es verdad que mucha gente en Cataluña no la perdona, y que explica en parte lo que tú decías, pero ¿cómo? Porque la gente perdió la esperanza de que pudiera haber un verdadero recambio. La gente ha vuelto a lo de antes. Bueno, vale, pues o van a mandar los indepes o va a mandar a alguien apoyándose en los INDPs. Entonces, no sé cuánto tiempo falta para que se le pueda... Bueno, y porque en ese momento también hubo una campaña brutal a favor de Ciudadanos, también eso contribuyó a que Ciudadanos ganara las elecciones, y se hizo, pues es una campaña de voto útil, de concentrar el voto en Ciudadanos, porque Ciudadanos tenía más oportunidades, pero ahora mismo está un partido como Vox, que garantiza prácticamente lo mismo que en su día garantizaba a Ciudadanos, y sin embargo está completamente demonizado. Y la gente no lo ve. Sí, pero para estar demonizado aguanta como un campeón. No, por supuesto, es que la gente aguanta. Vox está aguantando el cordón sanitario de la izquierda, que en Cataluña es cosa seria. Me acuerdo el otro día Xavi Rius colgó un tuit, o no, creo que dice, caray, dice Ignacio Garriga en TV3, y me di cuenta que es verdad, que TV3 si podían no sacaba Vox bajo ningún concepto. Ahora lo tienen que sacar porque claro, está con representación. Claro. Entonces, y por otro lado, el abrazo la anaconda del PP. El PP ha hecho todo lo posible por cargarse a Vox en Cataluña y fuera de Cataluña. Y ahí ha aguantado. Y que el PP pueda quintuplicar su presencia en el Parlamento de Cataluña sin que Vox pierda un solo diputado. Y que gane votos. Pero, por ejemplo, Vox ha hecho una cosa muy bien en Cataluña, que es que, aunque evidentemente hace un discurso nítidamente antiprocesista, en ese aspecto yo creo que se han ido a Vox más votos de Ciudadanos de lo que parecía, porque nadie duda de que Vox no va a pactar con estos. Del PP no se lo cree nadie. Que no van a por supuesto, sí. Vox pero ha aparte subido gracias al voto de Ciudadanos y mucho voto del PP. Es que el PP ha engordado por todo el voto del PSC, y el PSC ha engordado por todo el voto de Esquerra. Sí, yo creo que sí. Pero aparte de eso, yo creo que Vox ha tenido, a ver, el debate de la inmigración. Yo no comparto muchas de las fórmulas que Vox propone para resolver el tema de la inmigración, pero sí comparto que de este tema hay que hablar. Y Vox ahí ha encontrado bueno, y la gente ve que están en la conversación y además eso les da un bastión ideológico y electoral que no depende estrictamente de los avatares de cómo vaya lo del proceso. Se tiene un discurso más allá del proceso, ¿no? Porque además llegó un momento que también se percibía que era un partido que más allá del proceso no se había quedado sin discurso, porque como no sabía si querían ser de derechas, de izquierdas, y se proclamaban liberales como se podían haber proclamado diabéticos acelerados, pero por no decir que habían sido socialdemócratas. ¿Ustedes con quién están? Vamos, es que tenemos 4 minutos antes de pasar a oyentes, y me gustaría que dijeran si están ustedes a favor o en contra de Mbappé. ¿Quién es ese? Mi religión me prohíbe ir de rebajas al Zara e interesarme por el fútbol. No, lo decía por sus declaraciones políticas sobre Le Pen, ¿no? Sí, vale, sí. No, es que están muy curiosas las elecciones francesas, porque bueno, ya saben que en las si elecciones... Macron se va a hacer un aragonés, me parece. Sí. ¿Usted también lo cree? Yo creo que le va a salir la jugada muy mal. Se ha equivocado. Está el ambiente allí fuera de control. Está fuera de control en el sentido... Es que, claro, todavía Macron sabe de política, se ha formado en la escuela francesa de esta, que van todos allí y salen hechos unos políticos. La École Normale de Administración. Salen todos certificados, ¿no? Y con una cadena de montaje, ¿no? Pero bueno, por lo menos sabe, no es Yolanda Díaz, no es tal, pero claro, el problema de Macron es que está, digamos, jugando en un lugar en el que quieres contentar a todo el mundo, y al final tienes que... Ciudadanos de la vida. Tienes que acabar molestando a muchísima gente. Es decir, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, ahora cuando aprobaron bueno, muy descafeinada, pero este despropósito que es la ley de restauración de la naturaleza, que yo ya digo es una ley que nace muerta, porque cuando empiecen a aplicarla va a arder Troya en el campo.
Pero bueno, había algo que me llama mucho la atención y tiene que ver con Macron. Y es decir, lo han apoyado, miro a ver quién ha apoyado, quién ha votado a favor, y veo Partido Popular Europeo no, que votó en contra, pero fueron los socialdemócratas, los verdes y los grupos liberales. Ahora, y tú dices, los grupos liberales, a ver, ¿qué son los grupos liberales? Y te pones a tirar del hilo y te encuentras con el partido 66 o así, o algo así que es holandés, te encuentras con el de Macron y tal, y luego dices, bueno, es que... Entonces, ¿por qué son liberales? Porque son progresistas en lo social y de derechas en lo económico. Digo, bueno, aquí no hay nadie liberal, esto no es un grupo liberal. Liberal en lo económico, retrasado en lo mental. Esto lo que quiero decir es que ese es el gran problema de Francia y el gran problema de Europa. Es seguir aferrado a una cosa que llaman modelo socioliberal, que es la socialdemocracia de toda la vida, en un entorno que ya no funciona. Es decir, en un entorno en el que ya el mundo no funciona en esos esquemas, porque Europa está hecha unos zorros, porque no tenemos niños, porque no tenemos materias primas, porque no tenemos un mix energético que nos permita ser competitivos, porque no tenemos nada, no tenemos al primo de Zumosol, que era Estados Unidos, que ya poco a poco nos va a ir dejando de lado. Es decir, ya no nos paga la defensa, que con lo que ahorrábamos, montábamos nuestros estados sociales tan estupendos, nos lo pagaban los contribuyentes norteamericanos. Todo eso, y además tenemos una inmigración, sobre todo musulmana, enorme en muchos lugares, enorme, además con una capacidad de concentración que es lo peor, que hace muy difícil, imposible la integración, sino la asimilación inversa. Entonces, todo eso ha cambiado y Macron, junto con otros que se definen un poco en esa órbita que no se sabe muy bien qué son, no se están enterando. Es decir, quieren mantener, digamos, ese statu quo, ese mundo irreal que ya no existe. Y sin embargo, por otro lado, se están dando cuenta, con mejor o peor fortuna, acertando en las soluciones o no, pero están dándose cuenta de que esto es lo que hay. Y Macron se va a dar una leche porque está de espaldas a la realidad. Es que en estos momentos Macron le da un 18% las encuestas. Eso es enormemente importante porque de cara a pasar a segunda vuelta en las elecciones legislativas necesitas tener un mínimo, que me parece que está en el 20%, si no tu candidato ni siquiera pasa a segunda vuelta. Con lo cual, pues si en muchos sitios se queda en el 18%, quiere decir que las segundas vueltas se van a disputar entre Marine Le Pen por un lado o el Frente Popular por el otro. Bueno, panorama. Con lo cual, gane quien no gana es Macron. Y se puede encontrar con que de tener un partido con 235 escaños en la Asamblea Nacional Francesa se le quede reducido a 40. Con lo cual... Yo tengo una duda respecto a las elecciones. ¿Las presidenciales pueden adelantarse al igual que las legislativas? Sí, podrían adelantarse. Pero bueno, eso dependerá de si Macron tira la toalla, que no creo, y de si Marine Le Pen saca una mayoría absoluta, que tampoco creo que la saque. No, yo no creo que vaya a haber adelanto de presidenciales, pero podría haberla. Yo creo que todos estos problemas vienen, Luis, yo termino de decir, por una negación de la realidad. Hay una negación sociológica en Europa, todavía, sociológica, política y sociológica, de creer que somos algo que ya no somos. El otro día había un artículo en Liberación que una directora de cine francesa de la cultura de izquierdas progre francesa hacía en plan autocrítica, que lo retuiteaba Alejo Shapire, y donde decía esta actriz: ¿por qué ha pasado lo que ha pasado? ¿Por qué el Frente Nacional ha barrido en las elecciones europeas en toda Francia? Y dice, pues porque la gente venía a decir, oye, que tengo este problema en mi barrio, y nuestra primera reacción fue decirle, no, mentira, no tienes ese problema. Volvían, oye, que tengo este problema, y decían, no, tú lo que eres es idiota. Volvían, oye, que tengo este problema, y dice, no, tú eres un fascista y un nazi. Y dice, claro, pues la gente al final termina votando a cualquier cosa menos a quien niega los problemas, ¿no? Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues don Luis, estábamos precisamente preguntando por las elecciones en Cataluña, por esos resultados, y en particular sobre quién creen nuestros oyentes que va a ser elegido presidente de la Generalidad.
La cosa está complicada. Esta mañana decía que preguntábamos por el nombre y ya si nos pudieran decir cuándo, pues sería maravilloso, ¿no? Porque estamos barajando diferentes fechas con el calendario, que sí cuenta atrás, que sí arranca precisamente esta pre-campaña de elecciones generales, perdón, de elecciones autonómicas. Elecciones generales, querrían algunos, también. Pero bueno, en fin, que está la cosa un poquillo revuelta, sobre todo en Cataluña, como estabais comentando en esta mesa, y les preguntábamos precisamente pues por eso, quién va a ser elegido presidente de la Generalidad. Opciones: Salvador Illa, Carles Puigdemont, nos vamos a nuevas elecciones o no lo sé, no me importa. Que hay muchas personas que dicen que no lo saben, como por ejemplo Ana Stafford, sí le importa, pero no lo sabe, porque está la cosa un poco complicada. En fin, la cosa está reñida. Hay un 35% de los encuestados que apuesta por nuevas elecciones. Es la opción mayoritaria. La segunda opción más votada está el no lo sé, no me importa, con un 30% de los apoyos. ¿Veis? ¿Por qué? Efectivamente, como decía don Isaac, es que ya la cosa está quemando un poco, ¿no? Y al final por el dices... hartazgo, que nada. Sí, la saturación quizás, ¿no? De otra vez elecciones, otra vez vamos a estar hablando de este tema, que es un poco cansino. Hay un 26% que apuesta por Carles Puigdemont. Y me da mucha pena Salvador Illa, porque solo un 9% apuesta por su candidatura. A mí o sea, me ha ni siquiera en el sorprendido. PSC yo creo que están votando, ¿eh? Ya A está mí la me cosa ha muy sorprendido complicada. mucho que la gente, que el número de los que creen que Puigdemont va a ser el nuevo presidente de la Generalidad duplica al número de los que creen que va a ser Salvador Illa. Me sorprende. Pero yo creo que eso se debe a que hay partidos políticos que se creen su propia propaganda, y a ver, me estoy pensando en el Partido Popular en este tema, entonces mandan unos mensajes. A ver, Puigdemont tiene 0 posibilidades de ser presidente de la Generalitat. Illa ya veremos si lo es. ¿Es Illa o es repetición? Puigdemont no lo va a ser. Es una imposibilidad. Es como decir que la Tierra es plana. Yo por hacer una maldad, yo deseo que haya repeticiones, no es que me las creas, que lo deseo que haya repeticiones y que se repitan hasta la saciedad. Hasta que salga lo que tiene que salir. O sea, Puigdemont solo puede aspirar a ser presidente previa repetición electoral, por eso está intentando forzarlo. Pero fijaos qué curioso ¿algún esto. mensaje? Sí, justo esto coincide con una información que publica El Confidencial con fuentes cercanas a Esquerra Republicana. La mayoría de los mandatarios de Esquerra Republicana apuesta por repetir elecciones antes que investir a Salvador Illa, independientemente de las concesiones que se estén dando. O sea que parece ser que todo apunta por ahí. Comentarios del chat de Radio Libertad en YouTube. José Fernando Álvarez Puyol dice que las dictaduras del siglo XXI son así, se impone todo a martillazos. Cristina Sánchez Ruiz se pregunta cuándo vamos a la huelga general, porque si no nos movemos nosotros, nadie vendrá a salvarnos. La cosa está muy revuelta en el chat de YouTube. Fernando Moreno dice que saldrá Illa porque Sánchez les dará a los catalanes lo que pida, pero qué curioso, porque le contesta Manuel Pérez, indirectamente a través de otro comentario en el mismo chat, que Sánchez les va a prometer todo y luego no puede darle nada y fango al canto, ¿no? Que esta es una estrategia muy de nuestro presidente. Sí. Janto C en Twitter dice: esto ya es un horror, un error, un trauma, un sinsentido, una aberración, un ataque atroz a la inteligencia y sobre todo un paso más hacia el caos. Ya ven ustedes que muy positivos no están, hoy en los comentarios. Normal. Vaya clima. O Sí. el PSOE o el caos. El Sí. caos. Que es lo mismo, es lo Siempre mismo. el caos. El fin del mundo. Es lo mismo. Ana Sedano añade... Susto o muerte. Casi igual. Ana Sedano añade que están al juego del despiste o del aburrimiento. Y termino con un comentario de Amelia de María Parra, que dice que ¿alguien duda de que Illa está haciendo un paripé hasta que Sánchez le dé la venia y retire su candidatura? Todo es cuestión de tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Carmen. Gracias, doña Ana Grau, Gracias, por don haber Luis. estado aquí. Gracias a Gracias, don vosotros. Javier Venegas. Un placer. Gracias, don Isaac Muchas gracias Parejo. a ti. Brevísima pausa publicitaria y nos vamos a tirar la caña hoy con don Gabriel Serrano. El Toro TV también es Radio Libertad.